Vamos a apagar los Bueno, micrófonos, ¿no? en pos de, en pos del retiro que empieza hoy con la charla, y vamos, les cuento un poquito que íbamos a hablar un poco sobre la confianza en el Dhamma. Eh, Mañana y pasado vamos a leer un solo sutta, que es el sutta del origen dependiente trascendente, que tiene como dos partes. El sábado vamos a tomar una parte de ese sutta y el domingo otra. Como es un tema muy profundo, quiero tener mucho tiempo para que lo podamos comentar, que haya preguntas y para que de alguna manera vayan pudiendo ver que la comprensión, primero intelectual del origen dependiente y luego vivencial, es fundamental para el alivio del sufrimiento. ¿Sí? El discurso que les voy a leer hoy, no creo que lo haya leído nunca, es el Majjhima Nikaya número 95, discurso con Asalayana, y es un discurso que está dentro de los discursos medios, entre el 90 y el 100, son todos discursos que tiene el Buda con diferentes brahmines, ¿sí? Van a ver que hay un montón de cosas que son muy formales y se las voy a leer todas, hasta que lleguemos a la parte que tiene que ver con la confianza en la práctica, ¿sí? Les pido que traten de estar atentos, que la primera parte tómensela como un cuento, porque tiene esta idea, parece un cuento, ¿sí? De cómo se acercaban los brahmines al Buda. Y realmente el tema del sutta empieza en la mitad del sutta, ¿sí? Así he oído en una ocasión el Sublime, transitando en el reino de Kosala con un gran grupo de bhikkhus, arribó al poblado de brahmanes del reino de Kosala llamado Opasala. Allí el Sublime residió en la proximidad de Opasada, al norte de Opasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de los de árboles Sala. En esa ocasión el Brahman Chanki gobernaba Opasada, abundante en seres, con pasturas, madera y agua, con grano, una dotación real, un excelente presente, un regalo real dado por el rey Pasenadi de Kosala. Los brahmanes dueños de casa de Opasada dijeron: dicen que la Zeta Gotama, hijo de los Sakyas, renunciante del clan de los Sakyas, transitando en el reino de Kosala con un gran grupo de bhikkhus, ha arribado a Opasada. Reside en la proximidad de Opasada, al norte de Opasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de árboles Sala. Una buena reputación de este sublime Gotama se ha propagado así. Por esto el sublime es un Arahant perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres capaces de ser domados, maestro de devas y humanos, iluminado, sublime. Él, habiendo realizado por medio de su propio conocimiento directo este mundo, lo hace conocer junto con sus devas, maras y brahmas. Esta generación, junto con sus ascetas y brahmanes, humanos y devas. Él expone el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio, bueno en el final, con significado y con palabras, revela la vida santa que es completamente pura. Es bueno ver a tales arahants. Entonces los brahmanes, dueños de casa de Opasada, habiendo salido de Opasada en grupos y congregados, fueron en dirección al norte al bosque de los Devas, al bosque de árboles Sala. En esa ocasión el brahman Chanki había sido ido a la parte alta del palacio para su descanso diario. El brahman Chanki vio a los brahmanes dueños de casa de Opasada, habiendo salido de Opasada en grupos y congregados, dirigiéndose en dirección norte al bosque de los Devas, al bosque de árboles Sala. Habiéndolos visto, preguntó al ministro: Señor ministro, ¿por qué los brahmanes dueños de casa de Opasada, habiendo salido de Opasada, van en grupos y congregados en dirección norte al bosque de los Devas, al bosque de árboles Sala? Está, señor Chanki, el asceta Gotama, hijo de los Sakyas, renunciante del clan de los Sakyas, transitando en el reino de Kosala con un gran grupo de bhikkhus. Ha arribado a Opasada,
reside en la proximidad de Upasada, al norte de Upasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de los árboles Sala. Una buena reputación de este sublime Gotama se ha propagado así. Por esto el sublime Sunarajan, perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres, capaces de ser domados, maestro de devas y humanos, iluminado sublime. Ellos van a ver a este asceta Gotama. Como ustedes pueden ver, esta es la forma en la cual se describe al Buda. ¿Sí? Siendo así, señor ministro, acércate a donde están los brahmanes dueños de casa de Opasada, habiéndoles acercado, diles a los brahmanes dueños de casa de Opasada. Señores, el Brahman Chanki dice así, que los señores esperen, el Brahman Chanki también irá a ver a la Zeta Gotama. El ministro, habiendo respondido sí, señor, al Brahman Chanki, fue a donde estaban los brahmanes dueños de casa de Opasada. Habiéndose acercado, les dijo esto a los brahmanes dueños de casa de Opasada. Señores, el Brahman Chanki dice así, que los señores esperen, el Brahman Chanki también irá a ver a la Zeta Gotama. Ahora, en esa ocasión, 500 brahmanes de varios estados estaban residiendo en Opasada por ciertos negocios. Estos brahmanes oyeron. Dicen que el brahman Chanki irá a ver a la Zeta Gotama. Entonces estos brahmanes fueron a donde estaba el brahman Chanki. Habiéndose acercado, le dijeron esto al brahman Chanki. ¿Es verdad que el señor Chanki irá a ver a la Zeta Gotama? Si esto he pensado. Sí, esto he pensado. Yo iré a ver a la Zeta Gotama. Que el señor Chanqui no vaya a ver a la Zeta Gotama. No es digno que el señor Chanqui vaya a ver a la Zeta Gotama, sino que es digno que la Zeta Gotama venga a ver al señor Chanqui. El señor Chanqui es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación paterna, impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento. Siendo que el señor Chanqui es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación paterna, impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento, no es digno que el señor Chanqui vaya a ver al Zeta Gotama, sino que es digno que la Zeta Gotama venga a ver al señor Chanqui. El señor Chanqui es rico, opulento, acaudalado. El señor Chanqui es experto en los tres Vedas junto con sus vocabularios, liturgia, etimología y la historia. Como quinta, experto en composición, gramático, versado en filosofía mundana y en las marcas del gran hombre. El señor Chanqui es bien parecido, atractivo, agradable, dotado de suprema belleza, poseyendo un color y apariencia divina impresionante a la vista. El señor Chanqui es virtuoso, de naturaleza madura, dotado de virtud desarrollada. El señor Chanqui habla bien, conversa bien, dotado de lenguaje cortés, claro, sin defecto, informando el significado. El señor Chanqui es maestro de maestros, maestro de muchos, enseña mantras a 300 jóvenes. El señor Chanqui es considerado, honrado, estimado, reverenciado, respetado por el rey Pasinadi de Kosala. El señor Chanqui es considerado, honrado, estimado, reverenciado, respetado por el Brahman Pokarasati. El señor Chanqui gobierna pasada, abundante en seres, con pasturas, madera y agua, con grano, una dotación real, un excelente presente, un regalo real dado por el rey Pasenadi de Kosala. Por esta razón no es digno que el señor Chanqui vaya a ver a la Zeta Gotama, sino que es digno que la Zeta Gotama venga a ver al señor Chanqui. Sí, entonces, fíjense que lo que le dicen estos gramines al señor Chanqui es que, debido a que Chanqui tiene una ascendencia brahmánica en 7 generaciones, debido a que es experto en los tres Vedas y todo lo que hemos escuchado, debido a su nacimiento específicamente, es lo importante acá, o lo correcto sería que el asceta Gotama venga a verlo a él y no que se acerque él al Buda. Cuando esto fue dicho, acá hay toda una cuestión de sectas, de castas, gracias, también, ¿sí? Es decir, que los brahmines eran considerados la casta superior y la asceta Gotama era pertenecía a la casta de los guerreros, aunque cuando alguien renuncia a la vida laica, los ascetas suelen ser considerados como alguien que está fuera de este sistema de castas, porque a los ascetas o a los renunciantes se los considera gente superior. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Cuando esto fue dicho, el Brahman Chanki les dijo a estos brahmanes: en este caso, señores, escuchadme ahora porque es digno que nosotros vayamos a ver a esta Zeta Gotama y no es digno que el señor Gotama venga a vernos a nosotros. Señores,
Dicen que la asceta es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación, paterna impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento, siendo que la Zeta Gotama es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación paterna, impecable e irreprochable respecto a su nacimiento. No es digno que el señor Gotama venga a vernos a nosotros, sino que es digno que nosotros vayamos a ver al señor Gotama. Señores, dicen que la Zeta Gotama renunció después de haber abandonado abundante oro y plata localizados dentro de la tierra y sobre la tierra. Señores, dicen que la Zeta Gotama renunció del hogar a no hogar en la primera parte de la vida, siendo un joven, un muchacho de cabello negro dotado de la agraciada juventud. Es decir, que eso es una gran diferencia entre el Buda y los brahmines. Era costumbre que los brahmines por ahí renunciaran a la vida del hogar siendo ya veteranos, habiendo cumplido su rol en la sociedad, ¿sí? Habiendo educado a sus hijos, habiendo sostenido y desarrollado un negocio que le permite sostener a la familia, entonces renuncia a la vida de hogar, dando a su hijo la herencia de ese negocio y él se dedicaba a asuntos espirituales. No fue el caso del Buda, ¿sí? A los 29 años renuncia a la vida y al reinado de su padre. Señores, dicen que la Aceta Gotama, no obstante que su padre y madre no quisieron, llorando con lágrimas en la cara, renunció del hogar al no hogar después de haberse cortado la barba y cabellos, habiéndose cubierto con la túnica amarilla. Señores, dicen que la Aceta Gotama es bien parecido, atractivo, agradable, dotado de suprema belleza, poseyendo un color y apariencia divina impresionante a la vista. Dicen que la Zeta Gotama habla bien, conversa bien, dotado de lenguaje cortés, claro, sin defecto, informando el significado. Dicen que la Zeta Gotama es el maestro de maestros, maestro de muchos. Que la Zeta Gotama es uno que ha extinguido el deseo sensual sin vanidad personal. Es un exponente de la doctrina del Kama, un exponente de la doctrina de la efectividad de la acción. No desea el mal para la generación de brahmanes. Dicen que la Zeta Gotama renunció a una familia de alta cuna del clan puro de los Katías. Katías son los guerreros. Dicen que la Zeta Gotama renunció a una familia adinerada, gran riqueza y acaudalada. Dicen que vienen de países lejanos, de regiones lejanas, a preguntarle a la Zeta Gotama. Dicen que muchos miles de devas han ido por refugio de por vida a la Zeta Gotama. Dice que es de una buena reputación de la Zeta Gotama, se ha propagado así. Por eso el sublime Sarajan, perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres, capaces de ser domados, maestro de devas y humanos, y repite, ¿sí? Toda esta declaración. Dicen que el rey Zenilla Bimbisara de Magadha, junto con sus esposas e hijos, han ido por refugio de por vida a la Zeta Gotama, ¿sí? El rey Bimbisara, recuerden que es un sotapana, había entrado a la corriente, ¿sí? Dicen que el rey Pasenadi de Kosala, junto con su esposa e hijos, han ido por refugio de por vida a la Zeta Gotama, la esposa del rey Pasenadi, que es Malika, muy conocida con diferentes historias. Y según los comentarios, el rey Pasenadi es un bodhisattva que es un futuro Buda. Señores, dicen que el Brahman Pokarasati, junto con su esposa e hijos, han ido por refugio de por vida a la Zeta Gotama. Hay varios suttas sobre este asceta, este Brahman, perdón. Muy bien, y entonces, luego de que dice todo esto, dice, dado que está dotado con cada uno de estos factores, no es digno que este señor Gotama venga a vernos a nosotros, sino que es digno que nosotros vayamos a ver a este señor Gotama. Siendo así, todos nosotros iremos a ver al señor Gotama. Entonces el Brahman Chanki, junto con el gran grupo de brahmanes, se acercó al sublime. Habiéndose acercado, intercambió cortesías con el sublime y después de una conversación cordial y memorable, se sentó a un lado. Todavía no entramos en el tema, ¿sí? En esa ocasión el sublime estaba sentado, ocupado en cierta conversación memorable con brahmanes mayores. Entonces en esa ocasión, sentado en este grupo, estaba un joven de nombre Kapatika, adolescente,
con cabeza rapada, de 16 años de edad, experto en los tres Vedas, junto con sus vocabularios, liturgia, etimología, historia, experto en composición, en gramática, versado en filosofía mundana y en las marcas del gran hombre. Él ocasionalmente interrumpía la conversación de los brahmanes mayores que estaba teniendo con el sublime. Entonces el sublime reprochó al joven Kapatika que el venerable Bharadaya no interrumpa. Bharadaya es el nombre del clan, ¿sí? O sea, Kapatika, el Buda lo llama por el nombre del clan. Que el venerable Bharadwaya no interrumpa la conversación de los brahmanes mayores, que el venerable Bharadwaya espere hasta el final de la conversación. Cuando fue dicho así, el Brahman Chanki dijo esto al sublime, que el señor Gotama no reprocha al joven Kapatika. El joven Kapatika es hijo de familia, el joven Kapatika es muy erudito, el joven Kapatika es sabio, el joven Kapatika conversa bien, el joven Kapatika es capaz de participar en esta conversación con el señor Gotama. Entonces esto se le ocurrió al sublime. Ciertamente la habilidad del joven Kapatika debe ser en las escrituras de los tres Vedas. Por esto los brahmanes lo ponen al frente. Entonces el joven Kapatika se le ocurrió esto. Cuando la Zeta Gotama me mire en los ojos, entonces yo le haré una pregunta a la Zeta Gotama. Entonces el sublime, habiendo comprendido con su mente el pensamiento de la mente del joven Kapatika, lo miró a los ojos. Entonces el joven Kapatika, y acá entramos, ¿sí? En el tema del sutta. Se le ocurrió esto. El Zeta Gotama me mira. ¿Qué tal si le hiciera una pregunta a la Zeta Gotama? Entonces el joven Kapatika dijo esto al sublime. Señor Gotama, el antiguo mantra de los brahmanes de la colección religiosa ha sido transmitido de generación en generación oralmente. Aquí los brahmanes llegan a una conclusión definitiva. Solo esto es verdad, lo otro es falso. ¿Qué dice el señor Gotama respecto a esto? Pero Bharadwaya, ¿existe entre los brahmanes aún uno solo brahman que diga, yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad y lo otro es falso? No, señor Gotama. Pero Bharadwaya, ¿existe entre los brahmanes aún un solo maestro o un solo maestro de maestros hasta la séptima generación de maestros que diga así? Yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo demás es falso. No, señor Gotama. Pero Bharadwaya, estos antiguos videntes de los brahmanes, los compositores de los mantras, los recitadores de los mantras, este antiguo mantra compuesto, cantado, recitado por ellos, los brahmanes en el presente lo cantan, lo recitan, recitan lo recitado, hablan lo hablado. Estos videntes son Ataka, Wamaka, Wamadewa, Huesamita, Yamatagi, Angisara, Bharadwaya, Baseta, Casiapa, Vago. Dijeron ellos también esto, nosotros conocemos esto, nosotros vemos esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. Y el joven le responde, no, señor Gotama. Siendo esto así, Bharadwaya, no hay entre los brahmanes ninguno, ni siquiera un solo brahman, que diga así, yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. No hay entre los brahmanes ninguno, ni siquiera un solo maestro, que diga así, yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. Y estos antiguos videntes de los brahmanes, los compositores de los mantras, los recitadores, este antiguo mantra compuesto, cantado, recitado por ellos, los brahmanes en el presente lo cantan, lo recitan, recitan lo recitado, hablan lo hablado y vuelven a nombrar a todos los brahmanes antiguos, los videntes antiguos. Nosotros conocemos estos, nosotros vemos esto, esto es verdad, lo otro es falso. Bharadwaya. Esto es como una fila de ciegos ligada en sucesión. El primero no ve, el del medio no ve, el último no ve. De la misma forma, Bharadwaya, me parece que esta alegación de los brahmanes es como la fila de ciegos. El primero no ve, el del medio no ve, el último no ve. ¿Qué piensa Bharadwaya? Siendo así, ¿no es que la fe de los brahmanes carece de fundamento? Pero fíjense lo que pregunta. ¿En qué se coloca la fe? Se está colocando la fe en una repetición. Pero fíjense que el Buda pregunta, nosotros conocemos esto, nosotros vemos esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. Y ninguno de los brahmanes puede decir eso, que ve o conoce por sí mismo. Pero están repitiendo algo. Señor Gotama, aquí los brahmanes no solamente aceptan debido a la fe. Entonces, acá es donde viene el intercambio. ¿Sí? Fe es sada
Y esto era un poco mi mensaje en ustedes en la semana. Pero la palabra sada no es solamente fe, es confianza. Y acá vamos a ver la diferencia entre fe y confianza. ¿Cómo es el contexto budista para la palabra sada? Confianza, ¿sí o fe? Aquí los brahmanes también aceptan como tradición oral. Primero tú, Bharadwaya, fuiste a la fe. Ahora hablas de tradición oral. Bharadwaya, estas cinco cosas pueden tener dos resultados en esta misma vida. ¿Cuáles son? La fe, ¿sí? La aprobación, la tradición oral, consideración de causas, aceptación reflexiva de la idea. Bharadwaya, estas cinco cosas pueden tener dos resultados en esta misma vida. No obstante, algo es bien creído, aún así puede resultar hueco, vacío, falso. En cambio, algo no es bien creído y puede resultar factual, real y no de otra manera. ¿Sí? Entonces, el Buda lo que dice, vos podés creer una cosa y eso que crees es vacío y falso. Y algo en lo cual vos no crees es real y factual. Entonces, lo que está diciendo que la creencia no es una condición para la sabiduría. Yo puedo estar creyendo en algo que es falso. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque nosotros, como practicantes, nos resulta muy fácil caer en la tentación de que el maestro de turno que tenemos mastique la información, nos la pase y nosotros no hacer ninguna reflexión al respecto. Siempre me trae la imagen de la abuelita de la era de hielo, creo que es número 5, donde la abuelita del perezoso no tiene dientes, entonces come la fruta y le dice al nieto, mastica esto por mí, y después dame la comida masticada. Nosotros tenemos mucho la costumbre de hacer eso. Esto hace que nosotros no tomemos responsabilidad de nuestra propia práctica y esperar que el maestro nos aclare todo. Y es verdad que el maestro nos puede ayudar a no irnos del camino o mostrarnos otra posibilidad, otro contexto y reforzar nuestra práctica. Pero cuando nosotros ponemos afuera ese esfuerzo, o sea, que el maestro sea alguien que nosotros tenemos que, yo voy a alcanzar el despertar, el nirvana por el maestro. No, no te va a pasar por eso, va a ser porque vos tomás una determinación lo suficientemente fuerte, porque vos confías en tu práctica, porque vos podés reflexionar sobre los lugares en los cuales estás apegado y tenés la determinación a abandonarlo, porque tu práctica de meditación es constante, porque es intensa, porque tu amor por vos mismo y los demás, tu compasión crece, es que eso te va a ir llevando a experimentar el nirvana. El maestro te va a ayudar a que ese camino quizás sea más corto o más fácil, pero de ninguna manera el maestro reemplaza tu propia experiencia. Luego dice, Bharadwaya, no obstante, algo puede ser bien aprobado, aceptado oralmente, bien considerado y bien reflexionado, y aún así, aunque haga estas cuatro tipos de factores, puede resultar hueco, vacío, falso. En cambio, algo que no es bien reflexionado, ¿sí? Que no es bien aprobado, bien aceptado oralmente y bien considerado, puede ser real. ¿Qué significa esto? Que yo puedo recibir una enseñanza, no aceptarla, no reflexionarla, no considerarla, no aprobarla y sin embargo ser real. Entonces esto coloca al practicante, a nosotros nos coloca como practicantes en un lugar fundamental. Tengo que prestar atención, como es mi estado mental cuando reflexiono, y pese a que los sutas pueden decir una cosa, yo esto lo tengo que llevar a la práctica y ver cómo se relaciona el sutta y la práctica meditativa y lo que pasa en la vida diaria.
No puede haber un divorcio ahí, no pueden estar separados. Pero señor Gotama, fíjense qué buena pregunta le hace. ¿En qué forma hay protección de la verdad? Miren qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo uno protege la verdad? Nosotros le preguntamos al señor Gotama acerca de la protección de la verdad. Bharadwaya, si un hombre tiene fe, protege la verdad diciendo, mi fe es así, pero todavía no llega a la conclusión definitiva. Solo esto es verdad y lo demás es falso. Bharadwaya, si un hombre tiene aprobación, si un hombre tiene tradición oral, si un hombre tiene consideración de causas y si un hombre tiene aceptación reflexiva de una idea, protege la verdad diciendo mi aceptación o todos estos factores que mencioné antes, aceptan una idea así, pero todavía no llega a una conclusión definitiva, solo esto es verdad y lo otro es falso. De esta forma, Bharadwaya, hay protección de la verdad, de esta forma uno protege la verdad, de esta forma nosotros describimos la protección de la verdad, pero todavía no hay realización de la verdad. ¿Entienden esto? Este párrafo es importante. El Buda lo que está diciendo acá es que vos podés tener fe, podés tener aprobación, podés tener consideración de causas, tradición oral, y sin embargo, y aceptación, y sin embargo, vos no llegás a la realización de la verdad. Fíjense qué interesante que es la palabra, a la frase realización de la verdad. ¿Qué significa la realización de la verdad? La tenés que realizar vos. Todo lo otro no es algo malo. Vos tenés que tener confianza, vos tenés que aprobar la enseñanza, la tenés que aceptar, tenés que reflexionarla, tenés que observar las condiciones. Y sin embargo, eso no es suficiente para realizar la verdad. La tenés que realizar con tu mente, con tu cuerpo entero. Tenés que vivirlo, tenés que experimentarlo. Y esto hasta que no nace en el practicante esta urgencia de querer hacer eso. Se sigue manteniendo esa distancia con el Dhamma. El maestro me explica el Dhamma, tal monje, tal persona, pero yo siento una distancia con el Dhamma. No lo ejerzo, no lo practico. Y siento esa distancia, y mientras esa distancia exista, el Dhamma está fuera mío. Y el Dhamma es algo que yo tengo que vivir. Y para eso yo tengo que observarme. Estas 5 condiciones están muy bien, porque estas 5 condiciones era como estudiaban los Vedas. ¿Entienden? Era una forma de estudiar los Vedas en la India en ese momento. Es una buena manera, está muy bien. Podemos estudiar los suttas siguiendo este mismo método. Sin embargo, hay que realizar al sutta. Por eso necesitamos meditar diariamente. Por eso necesitamos como practicantes los retiros, para ir más allá de una comprensión meramente intelectual. ¿Por qué? Porque pese a todo esto, a que nosotros podemos tener fe, podemos tener aprobación, podemos tener tradición oral, podemos tener consideración de causa y podemos tener aceptación, podemos seguir sintiendo que no lo vivimos. El Dhamma está en un lado y yo estoy en el otro. No es una vivencia, no es una realización. No estoy despiertándome. Y esto es una gran diferencia. ¿Cómo hago? ¿Por qué recuerdo? ¿Qué tengo que recordar? ¿Por qué empecé a practicar el Dhamma? ¿Por qué empezaste? Porque lo necesitaste. Porque no estás contento con tu vida en un montón de aspectos. Porque el Dhamma te abrió una perspectiva diferente. Porque empecé a practicar y me siento mejor. Siento que esa mejoría trae bienestar a mi alrededor. Entonces, como es un bienestar hacia mí y hacia los demás, ¿cómo no lo voy a practicar? Ahí donde viene Sada, eso es confianza, ¿entienden? Yo lo estoy viviendo, me siento mejor, es mejor para mí y para los que me rodean. ¿Cómo no voy a tener confianza en eso? Puede suceder que yo voy practicando y en algún momento, claro, uno va practicando y se va sintiendo mejor.
Y a veces pasan 2, 3 años y me siento mejor, y como me siento mejor empiezo a aflojar la práctica, porque me siento mejor. Pero ese es el momento donde más tenés que reforzar la práctica. Seguí, no es solamente ese, esa mejoría. Está bien que vos te hayas sentido mejor, pero tenés que continuar, porque la ola, el sufrimiento va a volver. Y las circunstancias de la vida pueden cambiar a lugares muy sufrientes. Y está bueno entonces haber desarrollado la sabiduría a un punto donde vos puedas observar esa impermanencia, puedas observar el sufrimiento como una condición impermanente y puedas observarlo como impersonal. Es simplemente causal, no es tuyo. Pero eso vos lo podés entender, pero cuando te toca la emoción, no lo ves así. Sufrimos por eso, porque nos identificamos con eso. Ahí es donde dice, ahí es donde dice que hay que realizarlo por sí mismo y donde te inculca, te estimula a que practiques. De esta forma, señor Gotama, hay protección de la verdad, de esta forma uno protege la verdad y de esta forma nosotros reconocemos la protección de la verdad. Pero, señor Gotama, ¿de qué forma hay realización de la verdad? ¿Cómo uno realiza la verdad? Buena pregunta, ¿vieron? Es un adolescente muy inteligente. Nosotros le preguntamos al señor Gotama acerca de la realización de la verdad. Aquí Baraduaya, un cierto bhikkhu reside en dependencia de un poblado o ciudad. Un dueño de casa o el hijo de un dueño de casa, habiéndose acercado, investiga a este con aspecto a tres estados. Estados conectados con el apego, estados conectados con el enojo, estados conectados con la ignorancia. Hay en este venerable tales estados conectados con apego, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con apego, no conociendo dijese, conozco no viendo, dijese, veo, o instigase a otro a ese estado de tal forma que éste condujera a otros al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. Investigando a este comprende así. No hay en este venerable estados conectados con el apego, de tal forma que con la mente subyugada por tales estados conectados con el apego, no conociendo, dijese, conozco no viendo, dijese veo. O instigase a otro a este estado de tal forma que éste condujera a otro al sufrimiento y perjuicio por largo tiempo. Tal es el comportamiento corporal, tal es el comportamiento verbal de este venerable, que este comportamiento corresponde a uno sin apego. Y este venerable expone el Dhamma. Este Dhamma es profundo, difícil de ver, difícil de realizar, pacífico, excelente, más allá de toda lógica y razonamiento, sutil, para ser experimentado por los sabios. Este Dhamma no es fácilmente expuesto por uno con apego. Entonces, fíjense lo que dice el Buda. Hay que investigarlo al maestro. ¿Hay apego? ¿Hay conductas relacionadas con el apego? ¿Hay estados conectados con el enojo? ¿Hay estados conectados con la ignorancia? ¿Sí? Entonces, cuando uno lo investiga, observa. Alguien que tiene estos estados, le es muy difícil exponer el Dhamma, porque la misma mente, al estar nublada por estos estados, no lo comprende y es difícil exponerlo. Hay que observar estas cosas, ¿me entienden? Les voy a contar un pequeño cuento que me parece que viene a cuento, vale la redundancia. Durante un tiempito yo tuve un practicante que tenía una condición mental muy emocional y que resultó de tener una muy buena experiencia en en un retiro que tomó online. Luego de su retiro, tuvo un conflicto con una persona que él quería y le trajo muchos conflictos con la práctica a raíz de eso. De hecho, él creía que el retiro le había producido eso, ¿no? Las relaciones que hace cada uno, ¿no? En su momento no lo pudimos hablar porque él no lo quiso hablar y años después lo conversamos.
siempre en un tono muy amable, muy respetuoso. Y lo que uno se termina dando cuenta es que empieza a creer que la práctica le hace mal. Muy usual esto, ¿no? Sí. A mí la práctica me hace mal, porque tal o cual persona no es, empiezo a juzgar al maestro, no me juzgó a mí de ninguna manera. De hecho, conmigo fue siempre muy amoroso, muy, muy agradecido, pero sí con respecto a otros maestros, ¿no? Con sí con respecto a otros maestros. Juzgaba la conducta de estos maestros por lo que veía en internet. Entonces yo le dije, no importa qué hacen los demás maestros, no importa qué te digo yo, lo importante es que vos tenés que desarrollar tu amor por la práctica y darte cuenta que ese amor por la práctica es amor por vos mismo. Vos tenés que llegar a encontrar y a entender el Dhamma. El maestro es simplemente un señalador de un libro que te dice a dónde tenés que volver. Si uno busca el maestro perfecto, puede pasar toda la vida, porque de fondo lo que está haciendo es no reconociendo que uno tiene que hacer un esfuerzo para lograr la verdad, para realizarla, como dice el Buda. Ahora, es importante observar al maestro también, porque en líneas generales el maestro te enseña con el ejemplo. Si tenés la posibilidad de tener un maestro, porque puede ser que no la tengas, que tengas un maestro a distancia. Entonces te da una indicación y vos lo practicás. Y esto es importante como uno entonces se vuelve responsable de su propia práctica. Entonces el maestro es un recurso también. Alguien que uno tiene que tenerle respeto y amor, por supuesto, como tanto respeto y amor que tenés que tener por vos mismo y los que te rodean. Está claro que un maestro con su enseñanza por ahí te ayudó a lograr algo que te ayuda a la erradicación del sufrimiento. Sí, eso no es poca cosa. Y probablemente tengas una deuda para toda la vida impagable. Pero eso no es de ninguna manera algo que te exima a vos de tu esfuerzo. Cuando investigando ve que este es puro con respecto a los estados conectados con el apego, entonces investiga este aún más con respecto a los estados con el enojo, ¿no? Y observa lo mismo que con los estados con apego, si están o no en la conducta del maestro. Y vuelve a hablar del Dhamma, ¿no? Y habla de las 6 características del Dhamma, ¿no? Este venerable expone el Dhamma. Este Dhamma es profundo, difícil de ver, difícil de realizar, ¿no? Pacífico, excelente, más allá de lógica y razonamiento sutil, para ser experimentados por los sabios. Este Dhamma no es fácilmente expuesto por alguien que tiene enojo. Después lo investiga y ve que este es puro con respecto a los estados con enojo, entonces investiga esto más con respecto a los estados de ignorancia, que es el asunto acá, ¿no? Y vuelve a observar, ¿no? Entonces, alguien que tiene una ignorancia profunda es muy difícil que pueda explicar el Dhamma. Dice, cuando investigando ve que este es puro con respecto a los estados conectados con ignorancia, entonces, recién entonces, deposita la fe en él. Poseyendo esta fe, esta confianza, se acerca a él, acercándose, ofrece respeto. Ofreciendo respeto, presta oídos, o sea, escucha lo que dice el maestro. Prestando oídos, escucha el Dhamma. Habiendo escuchado el Dhamma, memoriza el Dhamma y examina el significado del Dhamma memorizado. Examinando el significado, hay aceptación reflexiva del Dhamma. Cuando hay aceptación reflexiva del Dhamma, surge el deseo de hacer. Esto es lo que es distinto. ¿Vieron? Hasta ahí, por ahí no es muy diferente de lo que hablaba de los brahmines, ¿vieron? Hasta ahí habló de fe, respetar, escuchar, ¿sí? Memorizar, que eso coincide, aceptar, ¿sí? Reflexiva, y surge el deseo de hacer. O sea, tiene que haber algo más. Ah, ahora que vos me explicaste esto, que me instruiste,
Me surge, bueno, yo quiero hacer, quiero realizar eso. Quiero realizar el final del sufrimiento. Poseyendo el deseo de hacer, se esfuerza. Habiéndose forzado, evalúa. ¿A dónde me conduce el esfuerzo? ¿A dónde me lleva este camino? ¿Qué es lo que me está pasando? Habiendo evaluado, aplica energía. ¿Sí? Diría, energía. ¿Sí? Tiene que poner considerable energía. Siendo enérgico, realiza con el cuerpo mismo la verdad última. Y esto significa que aquí y ahora la realiza. No está afuera. Qué raro, ¿no? Que diga el cuerpo. Pero esto es lo que han tomado después muchos sutras mahayanas, ¿no? Y con el cuerpo, con esto que tengo acá, con los cinco agregados. Y habiéndola penetrado con sabiduría, ve la realidad o la verdad última. De esta manera, Bharadwaya, hay realización de la verdad. De esta forma uno realiza la verdad y de esta forma nosotros describimos la realización de la verdad. Pero todavía no hay el logro final de la verdad. De esta forma, señor Gautama, hay realización de la verdad. De esta forma uno realiza la verdad y de esta forma nosotros reconocemos la realización de la verdad. Pero ¿de qué forma, señor Gautama, hay el logro final de la verdad? ¿Cómo uno arriba al logro del final de la verdad? Nosotros le preguntamos al señor Gautama acerca del logro final de la verdad. Bharadwaya, el logro final de la verdad es por práctica frecuente, desarrollo, repetición de estas mismas cosas. De esta forma, Bharadwaya, hay el logro final de la verdad. De esta forma, uno arriba al logro final de la verdad y de esta forma nosotros describimos el logro final de la verdad. ¿Sí? De esta forma, señor, entonces, fíjense, estos dos párrafos podrían describir dos cosas, como que el primero donde realiza la verdad es la entrada en la corriente o algún estado Sí, ya. supramundano, ¿sí? Supramundano. Hay una realización. ¿Qué significa? La entrada en la corriente, yo tuve un destello del nirvana. Vi que esto que llamamos identidad no es verdad. Vi que no tengo duda ya con respecto a que este entrenamiento me lleva a la cesación del sufrimiento. Y vi que los ritos rituales y sobre todo la superstición, que es algo muy insertado en la mente, esta creencia de que si hago lo mismo voy a tener el mismo resultado en términos de que no hay condicionalidad, que no hay causas, se desaparece de la mente. Cuando esto ocurre, se realiza la verdad, pero no es el final. Cuando uno repite esto es donde uno llega a lo que el Buda describe el Arahant. De esta forma, señor Gotama, hay el logro final de la verdad. De esta forma uno arriba el logro final de la verdad. Y de esta forma nosotros reconocemos el logro final de la verdad. Pero, señor Gotama, para el logro final de la verdad, ¿qué cosa es más útil? Qué buena pregunta, ¿no? Nosotros preguntamos entonces acerca de la cosa más útil para el logro final de la verdad. Bharadwaya, el logro final de la verdad. La energía es más útil. Si uno no aplicase energía, no arribaría a la verdad. Cuando uno aplica energía, arriba a la verdad. Por lo tanto, la energía es más útil para el logro de la final de la verdad. Y ahora fíjense, ¿sí? Las preguntas que hay. Pero, señor Gotama, para la energía, ¿qué cosa es más útil? Bharadwaya, para la energía, la evaluación es más útil. Si uno no evaluase, no aplicaría energía. ¿Sí? Fíjense, ahora empieza esto que es tan común en los sutras. El ida y vuelta. ¿Qué condiciona qué? Si vos vas a poner energía en algo, previamente lo tenés que evaluar. O vas a invertir en No cualquier vas a, cosa. claro, no vas a poner energía en cualquier cosa. Evalúa, pero no solemos hacer eso. A veces metemos energía en actividades que Ah, totalmente no nos sirven para nada y le damos y no entendemos ni para qué. Entonces tengo que evaluar. Tengo que tener un momento de pausa donde reflexiono, ¿lo hago esto o no lo hago? Y pregunta ahora, para la evaluación, ¿qué cosa es más útil? Baraduaya, para la evaluación, el esfuerzo es más útil. Si uno no se esforzase, no evaluaría. Es decir, que una evaluación implica un esfuerzo. Yo tengo que esforzarme para evaluar algo.
Le repregunta, para el esfuerzo, ¿qué cosa es más útil? Para el esfuerzo, Baraduaya, el deseo de hacer es más útil. Entonces, fíjense, yo tengo el deseo de hacer. Eso me trae esfuerzo. Ese esfuerzo me trae evaluación. A ver, esto que me estoy esforzando. Reflexiona sobre Reflexiono lo sobre que ese hice. esfuerzo. Y eso me lleva a la energía, a poner más energía. Entonces, ven como el esfuerzo, las 6 R's, en la meditación te llevan de vuelta a, reconozco el estado mental malsano. Esto no es. Ok, lo dejo. No sigo con la mente ahí. No le aplico más energía. Me relajo, sonrío. Vuelvo. Cuando vuelvo con la sonrisa estoy con un estado mental sano. Ah, me siento mejor. Repito, ¿qué es? Me quedo con el estado mental sano. Me quedo con el objeto de meditación. Pongo energía en eso. Y le repregunta, para el deseo de hacer, ¿qué cosa es más útil? Varado haya para el deseo de hacer, la aceptación reflexiva. ¿Ven cómo el Buda va yendo para atrás ahora? Y para la aceptación reflexiva del Dhamma, ¿sí? Porque el Buda le dice, si el Dhamma no fuese aceptado reflexivamente, no surgiría el deseo de hacer, ¿sí? Cuando el Dhamma es aceptado reflexivamente, surge el deseo de hacer. Entonces, fíjense, No es aceptación ciega, es claro, no es aceptación ciega, tengo que reflexiva. reflexionar, entonces me surge el deseo de sentarme. Que esto es lo que pasa muchas veces en los retiros largos. Escuché la charla del Dhamma y me quiero ir a sentar. Me tocó el sutta, me quiero ir a sentar. Para la aceptación reflexiva del Dhamma, ¿qué cosa es más útil? Y dice, para la aceptación reflexiva del Dhamma, el examen del significado es más útil. Si no el significado no fuese examinado, el Dhamma no sería aceptado. Para el examen del significado, ¿qué cosa es más útil? Para el examen del significado, memorizar el Dhamma es más útil. ¿Sí? O sea que tengo que andar con eso en la cabeza, ¿vieron? Dando vueltas. Ujú. Cuando uno se encuentra, como nos vamos a encontrar mañana, con el origen dependiente, y mañana y pasado vamos a ver los 23 eslabones, Hay que saberlo de hay que memoria. saberlo de memoria, hay que tenerlo eso, a ver por qué el Buda, por qué pasa esto, cómo es que sucede este encadenamiento. Entonces tengo que darle vuelta a eso. Para memorizar el Dhamma, ¿qué cosa es más útil? Para memorizar el Dhamma, escuchar el Dhamma es más útil. Y para escuchar el Dhamma, ¿qué cosa es más útil? Bharadwaya, para escuchar el Dhamma, prestar oídos, si es regalar mi atención. Y para prestar oídos, ¿qué cosa es más útil? Bharadwaya, para prestar oídos, ofrecer respetos es más útil. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Si yo no respeto la enseñanza que me están diciendo o al maestro, no voy a escuchar. Por eso es muy importante que ustedes, si escuchan un monje, quizás budista de otra tradición, escuchen. Sean respetuosos escuchando. Fíjense, porque por ahí lo que les dice les llega igual y les sirve a ustedes para su propia práctica. Pero para ofrecer respeto, ¿qué cosa es más útil? Bharadwaya, para ofrecer respeto, acercarse es más útil. Si uno no se acerca, no se ofrecería respeto. ¿Sí? Pero el señor Gotama, para acercarse, ¿qué cosa es más útil? Para acercarse, la fe es más útil. Si la fe no se surgiese, uno no se acercaría. Nosotros preguntamos al señor Gotama acerca de la protección de la verdad. El señor Gotama respondió acerca de la protección de la verdad. Y esto es aceptado y aprobado por nosotros, y por eso nos regocijamos. Nosotros preguntamos al señor Gotama acerca de la realización de la verdad, y el señor Gotama respondió acerca de la realización de la verdad, y esto es aceptado y aprobado por nosotros, y por esto nos regocijamos. Nosotros preguntamos al señor Gotama acerca del logro final de la verdad. El señor Gotama respondió acerca del logro final de la verdad, y esto es aceptado y aprobado por nosotros, y por esto nos regocijamos. Nosotros preguntamos al señor Gotama acerca de lo más útil para el logro del final de la verdad, y el señor Gotama respondió acerca de lo más útil para el logro del final de la verdad,
y esto es aceptado y aprobado por nosotros y por eso nos regocijamos. Nosotros le preguntamos al señor Gotama acerca de esto y aquello. El señor Gotama respondió acerca de esto y aquello, y esto es aceptado y aprobado por nosotros, y por eso nos regocijamos. Señor Gotama, nosotros en el pasado pensábamos así. ¿Quiénes son estos ascetas de cabeza rapada, inferiores, oscuros, originados de los pies del Brahma? ¿Quiénes comprenderían el Dhamma? Pero el señor Gotama realmente ha generado en mí afecto por los reales ascetas entre los ascetas, confianza en los reales ascetas entre los ascetas, reverencia por los reales ascetas entre los ascetas. Magnífico señor Gotama, magnífico señor Gotama. El Dhamma ha sido iluminado en muchas formas por el señor Gotama, como enderezando lo que está torcido, revelando lo que está oculto, indicando el camino al que está perdido, sosteniendo una lámpara en la oscuridad para que los seres que tienen ojos puedan ver. Yo voy al señor Gotama por refugio y al Dhamma y a la sangha de Bhikkhus. A partir de hoy, que el señor Gotama me recuerde como un discípulo laico que ha ido por refugio de por vida. Bueno, era un sutta un poco largo, pero me pareció muy importante para remarcar un poco esta confianza en el Dhamma, esta confianza en la práctica de ustedes, de que ustedes no tienen que dejar de practicar cuando ustedes sientan que les hace bien, que el recuerdo del Dhamma, la memorización del Dhamma, la aceptación del Dhamma, lleva al deseo de sentarse, al deseo de hacerlo el Dhamma, de hacerlo vivo, de practicarlo con cuerpo y mente. Y eso sí puede ser algo que tu maestro te recuerda y te diga, che, no te olvides, viniste haciendo un montón de trabajo a lo largo de este tiempo, no lo dejes ahora, continúa. Hay más camino para recorrer, hay más cosas para descubrir. Y esto te puede llegar a un lugar que no tenés idea realmente de lo que se puede vivir, que verdaderamente hay un camino, hay un cambio de perspectiva verdadero en cómo uno vive y ve la existencia, la vida. Pero hay que trabajar y hay que esforzarse. Es un esfuerzo siempre en función del estado mental sano. Bueno, ¿tienen preguntas? Eh, Pensaba en esta diferencia entre lo que aparece en relación al Buda y todo este conjunto de brahmanes o brahmines, que son como personas que están como con cierta relación en la erudición, ¿no? De las cosas, como de una sabiduría este, establecida, ¿no? En la sociedad, como que ellos tienen un lugar constituido, ¿no? Desde sus linajes y sus tradiciones, y, ¿no? Una cosa bastante dogmática, ¿no? Y, y a mí se me armaba como un paralelismo entre los que son así como los teólogos y los que son santos, ¿no? Como que el santo es el que realmente con su vida eh, realiza el amor, realiza la bondad, la compasión, y la sabiduría también, ¿no? Y el otro me parece como que representa esta cosa más disociada con la mente o con saber, con la recitación, con tener las cosas más por ahí desde el pensamiento lógico. Sí, lo Y que el no... otro es como que representa ya la integración en el corazón de todo eso. Correcto, sí, sí, sí. Y la comprensión, además, fáctica de una verdad. La verdad la lleva, la hace, la ejecuta, la hace en sus La actos. transmite. Hay, no existen las personas iluminadas. No hay personas iluminadas. Lo que hay son actos iluminados.
Pero no existe una persona iluminada. Lo que hay es que uno cuando se realiza esa acción está iluminada o está oscurecida. Está a la luz de la sabiduría y entonces lo que va a salir, sea una conversación, una meditación, un intercambio de cualquier índole, va a estar iluminado o despierto o va a estar confuso. Y esto por eso se realiza. ¿Cuándo? Ahora, 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 ahora. Y no significa que estudiar sea algo malo. Yo creo que estudiar es algo re importante. Te puede ayudar mucho. Porque a veces lo que ocurre, también lo he visto, que las personas dicen, ah, los sutras hablan mucho, se explica mucho. Ajá, yo quiero ir con el corazón. Fantástico. Pero a veces tu corazón te lleva a un lugar Re donde re confuso. confuso, donde vos no estás entendiendo qué está Claro, pasando y después terminás hundido hasta acá porque seguiste supuestamente algo. Pero, ¿qué dicen los sutras? No, los sutras dicen tal cosa. ¿Y vos qué hiciste? Otra cosa. Y bueno, el sutra está ahí, te está ayudando a que vos observes cómo vivís tu vida. Pero, ¿qué hay de fondo en todo esto? Que hay algo que es el elefante en el bazar. Yo tengo miedo, en el fondo, de que la religión, un sutta o una persona me maneje la vida. Entonces no confío, no me entrego, porque la palabra entrega es terrible en este ámbito, porque hemos conocido todos lo que se produce cuando un maestro abusa del poder y abusa de sus alumnos. Es algo terrible. Cuando una institución religiosa, no importa cuál, abusa de eso. Todos lo sabemos eso. Entonces hay siempre una distancia. Lo que no me doy cuenta con esa distancia es que me estoy distanciando de mí mismo. O sea, me estoy distanciando del amor hacia mí mismo. Entonces, por un escepticismo que solo está fundado en el miedo, no en esto. Fíjese, porque el Buda dice, mira, observa esto, observa esto, observa esto, observa esto. Y si todo eso cuaja, ¿por qué tenés escepticismo? Hermano, tenés que confiar en el Buda, tenés que confiar en tu En tu práctica. práctica, si a vos te está Es dando esto, lo único ¿qué es que lo se dice que, en por los qué estás sutras, en dando tu tanta vuelta? práctica. En tu práctica tenés que acercarte y ver, como dice, el Dhamma es para que ver y ser experimentado, no porque alguien venga y te diga tenés que hacerlo. Ahí es donde viene esta confusión que les decía de este alumno. Ah, no, si el maestro que yo veo no es como yo quiero que sea, no voy a practicar. ¿Qué tiene que ver eso? Lee los sutas y déjate guiar por los sutas. Y por ahí tu maestro es el suta. Y por ahí el maestro, que vos a un maestro le hagas una pregunta y la respuesta que te da te alcanza para practicar. Ahora, si yo necesito que mi maestro sea perfecto para que yo empiece a practicar, es que estoy muy confundido, porque yo estoy esperando que el mundo sea perfecto para yo darme la instrucción de poder practicar. No, eso no funciona así. No te va a llevar a ningún lugar que tenga que ver con el alivio del sufrimiento. Porque seguir habiendo avidez. ¿Qué avidez? Yo quiero que el mundo o el maestro sea como yo quiero que sea. Y lo que está de fondo de eso, claro. es mi opinión, es más importante que el Dhamma. Y es Eh, más importante tener razón que ser feliz. Exactamente. Mi opinión es quién soy yo. Y ahí es donde está el problema. Bueno, si tu opinión es quién sos vos, ¿qué pasa cuando tu opinión no te devuelve una visión clara de la realidad? ¿Para qué la sostenés? Ah, porque es mía. Bien, bueno, ok. Ahí viene el sufrimiento que viene a La continuación de esa ignorancia. declaración. Fede, cuando hoy, en lo largo del sutta, en un momento, cuando le dice, bueno, observa, por ejemplo, si hay apego, observa, por ejemplo, si hay enojo y si hay ignorancia, ¿no? Sí. Como elementos para, para avisar, ¿no? Que no está realizando la verdad. Entonces,
eso tiene que ver con esto que vos siempre repetís, como de el apego con, por ejemplo, la avidez, el enojo con el rechazo o la aversión y la ignorancia con la ilusión. Sí, tiene que ¿Tendría ver como con una eso. correspondencia? Sí, tiene que ver con el, digamos, con la codicia, el odio y la ilusión. Está hablando de la avidez. En ese sentido, digamos, está hablando del apego que es esta idea, esta avidez porque algo, que quererlo obsesivamente y tratar de que sea como yo quiero, el enojo que es el efecto contrario, es rechazar algo, y la ignorancia es exclusivamente la ignorancia de las cuatro nobles verdades. Ignorar las cuatro nobles verdades. Cuando yo me comporto ignorando las cuatro nobles verdades, me estoy comportando como un ignorante. Muy bien. Y por ende, sufro. Pero cuando yo actúo Observando las cuatro las nobles. cuatro nobles verdades, bajo esa luz, ¿qué pasa? No sufro. Y ahí hay algo que hay que observar y que hay que reflexionar y decir, entonces, ¿por qué estando dudando? ¿Por qué no aplico energía? Comprendés, porque comprendés. No solo porque comprendés, sino porque aceptás, como dice acá, estás aceptando que cuando vos practicás bajo esa instrucción, porque las cuatro nobles verdades son instrucciones, te pasa a vos un cambio de vida. Hay un cambio de perspectiva y un cambio de vida. Y esto no es menor. Pero además, ¿no? En esto que vos decías del maestro perfecto, lo que me venía a mí es eh, esa búsqueda de la perfección, de el mejoramiento, el plan de mejoramiento que tiene todo el mundo. Pero el Buda no propone un camino de mejoramiento, propone un camino para cesar el sufrimiento. Son dos cosas distintas, desde ese punto de vista que lo toman todo. El, lo que uno llama quizás mejoramiento es en realidad un cultivo gradual de la mente que te lleva paulativamente a un cambio de perspectiva, ¿no? Eh, lo que me parece que dice Maru es que cuando uno habla de mejor, dice yo ayer era peor, hoy soy mejor. Y de vuelta, estamos enrollados de vuelta en lo mismo. Antes yo era malo, ahora soy bueno, No, y buscando ¿no? como una continuidad de un Claro, perfeccionamiento, sí, sí, ¿entendés? sí. Algo continuo, no lo que explicaste recién, o sea, no existe la persona iluminada, existe la acción iluminada en determinado momento. Entonces, pero vos estás buscando en ese plan de perfeccionamiento, estás buscando algo permanente, que mi maestro no se enoje nunca, que no muestre ninguna señal de no sé qué, que no sé, ¿no? Y lo mismo conmigo, entonces cada vez que me enojo es como que mi práctica se fue para Se fue para atrás. atrás. Digo, porque aplicamos la misma vara Y acá el y no punto entendemos es, qué es lo que estamos La haciendo y qué expectativa. significa estar mejor. el punto es darse cuenta en realidad, estar muy despierto, a que justamente cuando algo me va llevando hacia un lugar cada vez más vital, más abierto, más amoroso, más aceptante de mí mismo, de lo que me pasa, y que todo empieza a resultar más sencillo, Mucho más fácil. eso es para dónde tengo que ir, no pelearme con eso. Para darles un ejemplo, hoy me encontré con Ricardo Docio, que fue mi maestro Zen. Tuvimos un encuentro en un café muy lindo, charlábamos, ¿no? Y él me hacía, me dice, che, el Twin, ¿cómo te cambió en un montón de cosas? Claro, y yo ahora vuelvo a un texto Zen y cuando lo agarro me es muy claro, mucho más claro. Yo practiqué Zen durante 17 años, no es poco tiempo. Y no practicaba solamente sentándome diariamente, decir, retiros, un montón de cosas. Pero cuando hubo ese cambio de perspectiva, a través del Twin, ese cambio fue tan grande que ahora cuando yo agarro por ahí un texto Zen, no todos, me es muy claro lo que quiere decir. En otras cosas hay que seguir, como dice Ricardo, sacando el espagueti, ¿no?
Todavía no está terminada la tarea, hay que seguir descubriendo y entendiendo. Pero es cuando, si no, uno se aferra a la forma, ¿me entienden? Se aferra a la forma. La forma es esta. No, la forma tiene que estar viva. Y para que no muera la forma, tengo que observarme. Qué me hace que en la mente surja menos remordimiento, menos enojo? ¿Qué es lo que me ayuda a eso? Si eso es así, vamos por ahí. No lo duden. Si yo estoy teniendo la mente siempre lleno de deseo sensual, la mente llena de duda, la mente con ansiedad, tengo que revisar cómo estoy practicando. Pero tengo que mirarme, no puedo mirar para afuera. Yo no puedo decir el Zen como tradición es mala o buena. Es absolutamente infantil. Menos con todo lo que nos dio. ¿Se entiende? O sea, el Zen representa un montón, es una enseñanza muy profunda dentro del budismo y tiene un montón de maestros. O sea, hay algo acá que uno tiene que observar. Estamos hablando siempre de uno. Primero me observo a mí, ¿qué es lo que hago yo? Luego empiezo, si tengo tiempo, me sobra, puedo empezar a mirar para afuera, qué sé yo. En general uno no tiene tiempo para eso. Antes de ver qué hace el otro, no, miremos qué hace uno. Bueno, muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo hacemos para poder volver a leer este sutta? Lo pueden buscar en Google, Majjhima Nikaya número 95, ¿sí? MN 95 Sutta. Pueden ir a Sutta Central, que ahí están los suttas y hay traducciones en castellano de bastantes suttas, ¿sí? O sea, Sutta Central tiene varios suttas en diferentes idiomas, inglés, francés, alemán, etcétera, Pali. En inglés en general hay varias traducciones y por ahí lo pueden buscar, ¿sí? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Recuerden traer algo para compartir al mediodía, ¿sí? A que nos vemos el domingo, nos vemos el domingo, ¿sí? Compartamos mérito. Que los que sufren Que sean los que libres del sufren sean libres de sufrimiento y los sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados intrépidos sean. intrépidos sean. Que los Que los afligidos se afligidos se despojen de todo despojen de dolor todo y que dolor todos y los que seres todos los seres encuentren alivio. encuentren alivio. Que todos los Que seres todos los seres compartan este compartan mérito este que así mérito que así hemos para el adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. felicidad. Que Y los los seres seres que Los que seres habitan habitan en que el habitan espacio el y la espacio y tierra, la tierra, devas devas y hadas de dioses gran de gran poder, poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro, que nuestro por mucho que por tiempo mucho protejan la tiempo protejan dispensación la del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias a todos. Chao, Maru. Besos a todos.